Si he notado un patrón en las personas que viajan es que todos tratan de alguna manera de materializar el recuerdo de ese viaje. Y la forma más sencilla de hacerlo es sacar fotos. Ahora con el celular todo es mucho más fácil porque sacamos fotos por doquier, la cantidad de fotos que querramos. Pero antes, incluso antes de la era digital, la gente solía llevar por todas partes esta cámara analógica con rollos que eran carísimos en miras de poder marcar ese momento específico. Otros, aparte de fotos, se llevan souvenir. Por ejemplo, si ustedes vienen de viaje misionero conmigo, verán que al final de la travesía yo estoy buscando desesperado un imán para poder colgar en la heladera. Otros comprarán bolas de nieve, otros vasitos y cada uno con su propia obsesión. En el caso de Cristo y más específicamente de su ministerio relatado por boca de Lucas, nos encontramos con ciertos momentos claves en su ministerio que son marcados por la oración. Esto es, antes de pasar por momentos importantes, el escritor se preocupa por hacernos saber de que Jesucristo se iba a un lugar solitario o Jesucristo se apartaba para orar, como lo vemos acá en el versículo 42. El primer momento clave es el bautismo de Jesucristo en Lucas 3:21. Luego de que fue bautizado, oró y mientras oraba el cielo fue abierto y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Luego vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es así como el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo entra en acción de forma intensa para llevar a cabo este plan salvífico anunciado desde los tiempos antiguos por medio de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. Es así que comienza su ministerio pasando por la tentación y la presentación en Galilea, como vimos el sábado y el domingo. Y luego pone en hechos concretos la estampa de que ciertamente Él es el Mesías esperado. Y vemos así en los versículos 31 y 37 con un endemoniado que al verle exclama: ¡ah, qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret! Has venido para destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: calla y sal de él. Entonces el demonio salió de él, derribándolo allí en medio de todos, pero sin hacerle ningún daño. Vemos así como Jesucristo muestra que Él tiene autoridad sobre los demonios, porque Él es el Mesías anunciado. No solamente esto, sino que también tiene autoridad sobre las enfermedades, como vemos en el versículo 38 al 41. Como nos encontramos que la suegra de Pedro tiene fiebre, está postrada. Y en el versículo 31 dice lo siguiente: él se inclinó hacia ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y enseguida ella se levantó y comenzó a servirles. Vemos así como el ministerio de Jesucristo se desarrolla con poder y autoridad en Galilea, confirmando una vez más que Él es el Salvador de este mundo. Pero el ministerio de Cristo no está circunscripto solamente a Galilea, a una sola región. Vemos en el versículo 43 que Él afirma que me es necesario anunciar el Evangelio del Reino de Dios a otras ciudades también. Luego vemos en el versículo 44, según la Biblia de las Américas, que iba predicando por las sinagogas de Judea. Si ustedes leen la Reina Valera 2015, notarán que dice Galilea en vez de Judea. Y esto se debe a que los copistas más tardíos probablemente leyeron manuscritos más antiguos y les pareció raro que su ministerio se desarrolle en otra región que no sea Galilea. Se habrán preguntado: ¿cómo es esto de que Jesucristo está en Galilea en un momento y después pasa a Judea? ¿Puede ser esto posible? La respuesta es que sí, Jesucristo se fue moviendo por toda Israel, como lo vemos más claramente en el Evangelio de Juan. De hecho, incluso en la nota al margen de la Reina Valera 2015 leemos y confirmamos nuestras sospechas cuando dice que los manuscritos más antiguos dicen que Jesús pasó por Judea. Entonces Jesucristo sí tiene un momento clave en el que mueve su ministerio de Galilea a Judea por un cierto tiempo determinado para demostrar que el Evangelio no es solamente para unos pocos galileos judíos étnicamente, sino que es para todos, es universal. ¿Y cómo marca este énfasis teológico? Por medio de la oración. Entonces pensamos nosotros, ¿cómo concebimos nosotros el Evangelio? Muchas veces nosotros tendemos a estar cómodos y juntarnos más con aquellos que se parecen a nosotros. En los niveles más bajos tendemos a sentirnos más cómodos con aquellos que se parecen a nosotros físicamente. Por ejemplo, cuando somos niños, nosotros tendemos a ver que los nenes se juntan con los nenes y las nenas se juntan con las nenas, hasta que la gente va madurando y vemos que esto no es así.
De igual modo, puede pasar que en nuestros primeros estadios de fe nos sintamos más cómodos con los que étnicamente se parecen a nosotros. Los coreanos con los coreanos, los argentinos con los argentinos, los venezolanos con los venezolanos y así sucesivamente. Pero cuando vamos madurando y creciendo en la fe, nos damos cuenta que el Evangelio no está circunscrito a una etnia, sino que es universal. Como Jesucristo mismo nos marca, no solamente cuando pasa de Galilea a Judea, sino cuando incluso vemos que en Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo guía a Pablo a predicar no solamente a los judíos, sino también a los no judíos. Vemos que así el Evangelio es universal. También pensemos esto, cómo nosotros marcamos nuestros días. La oración es clave para la vida cristiana porque marcará la experiencia que vivamos en esa situación determinada. Si es un momento de alegría, al entrar en oración podemos comunicarnos con Dios de una manera exultante y jolgoriosa que no podríamos llegar a tener cuando nosotros, por ejemplo, estamos tristes. De igual modo, cuando estamos tristes y desesperanzados, tenemos una oportunidad única para poder entrar y ver el corazón de Dios y buscar acerca de qué es lo que Él quiere en nuestras vidas a través de lo que estemos experimentando en ese momento. Las preguntas que nos hacemos entonces hoy, ¿cómo estamos marcando nuestros días? Si mi oración es ciertamente lo que marca este momento, esta experiencia. Mi oración es que por medio precisamente de la oración los hermanos y hermanas de la iglesia de Betel podamos experimentar a Cristo a través de la oración. Mi oración también es que por medio de la oración reconozcamos que Dios es un Dios universal. Él no cierra las puertas a las naciones, sino que quiere todos juntos con un mismo corazón, hermanos argentinos, coreanos, bolivianos, venezolanos, chinos, africanos, podamos venir y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no hace acepción de personas. Amén.